los ministros de Finanzas del Grupo de los 7 van a respaldar una emisión de derechos especiales de giro, moneda del Fondo Monetario, por lo menos de 500.000 millones de dólares para apoyar a los países en desarrollo y de bajos ingresos afectados económicamente por la pandemia. Jorge Gallardo ha sido ministro de Finanzas 2 veces. La primera con el presidente Rodrigo Borja liderando una amplia reforma tributaria y la segunda con el presidente Gustavo Noboa en el proceso de dolarización. Jorge Gallardo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Esta iniciativa de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, quien es el principal aportante del FMI, ¿en qué se basa? ¿En que la recuperación económica de los grandes también necesita de los pequeños y por ello hay que fortalecerlos? Mire, el Fondo Monetario Internacional no solamente es una institución que presta dinero a los países que tienen problemas de balanza de pagos o problemas económicos, sino que también una de las funciones importantes que tiene el fondo es velar por la estabilidad del sistema financiero mundial. Así fue en el año 2008, cuando tuvimos la llamada crisis de las hipotecas, donde el sistema financiero internacional estuvo al borde de colapsar. Entonces el Fondo Monetario Internacional emitió más de 200.000 millones de dólares en derechos especiales de giro para asignárselos a todos sus países miembros en proporción a sus cuotas para enfrentar la situación. Hoy estamos viviendo una situación muy similar a nivel mundial, con una pandemia que ha afectado muy gravemente el funcionamiento de la economía y por lo tanto el fondo entra a desempeñar su función de estabilizador de la economía mundial y con esta emisión de 500.000 millones de dólares que van a ser asignadas ya prorrateadas por las cuotas que tiene cada país en el Fondo Monetario, lo que a mí me parece que no es justo, porque los países desarrollados que mejor han enfrentado la situación de crisis van a recibir mucho más dinero que los países como el Ecuador, por ejemplo, que tiene una cuota reducida en el fondo y por lo tanto lo que le tocará al Ecuador será muy poco. Ahora, son 500.000 millones en 2021 y se habla que serían 500.000 millones adicionales, 500.000 millones de dólares en el 2022. ¿Hay antecedentes en relación al Fondo Monetario Internacional y una emisión de derechos especiales de giro? Y sobre todo, ingeniero, quisiera saber si existen límites y condiciones para este tipo de emisiones. Ya, el antecedente está en el 2008, ¿ya? Lo que yo explicaba sobre la emisión de más de 200.000 millones de dólares en derechos especiales de giro cuando tuvimos la crisis de las hipotecas. Hoy se van a aprobar 500.000 millones de dólares por parte del directorio del Fondo Monetario, pero hay una limitante para poder emitir otros 500.000, que es la limitante que tiene los Estados Unidos como mayor participante del Fondo Monetario Internacional, donde a sola decisión del ministro de Finanzas, es decir, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, solamente pueden aprobar hasta 650.000 millones. Encima de esa cifra, eso tiene que ir al Congreso Nacional. Ahora, usted señalaba hace un momento que los beneficiarios de esta asignación especial extendida incluye a los países desarrollados. Según el monto de su aporte al FMI, al Ecuador le tocaría estar casi que al final de la lista. Pero, ingeniero, si se toma en cuenta el monto de las reservas internacionales ecuatorianas con relación al Producto Interno Bruto, ¿podría mejorar el Ecuador su posición en la lista de beneficiarios? Mire, yo creo que es importante la inyección que va a recibir Ecuador. Ecuador va a recibir una inyección aproximada de 1.000 millones de dólares en esa emisión. Es más o menos el 25% de las reservas líquidas que el Ecuador tiene en este momento y por lo tanto es un gran aporte, dado que los derechos especiales de giro no son ni deuda, ¿no verdad?, sino es un aporte que básicamente se utiliza para poder reforzar las disponibilidades de divisas que tiene el país, dado que los derechos especiales de giro pueden ser intercambiados por monedas duras en cualquier momento. ¿Qué tiempo tomaría la emisión, pero sobre todo la entrega de esta ayuda financiera? El país necesita plata, pues, desesperadamente, ¿no? Mire, Lenin, yo creo que si esto se aprueba ya por el Grupo de los 7 y tiene que ir pues a la asamblea de ahora de primavera, que en Washington, que se reúne el Fondo Monetario Internacional, se apruebe la emisión. Yo creo que para este año, comienzo del segundo semestre, estarían esos recursos disponibles para todos los países miembros del Fondo Monetario.
Cambiemos de tema, ingeniero. El gobierno ha presentado a la Asamblea Nacional un proyecto económico urgente para proteger la dolarización, en especial sus reservas. Usted fue ministro cuando el Congreso de ese entonces aprobó la ley que establecía las reglas básicas de la dolarización, que luego fueron derogadas por Correa. ¿Por qué es necesario lo que el proyecto urgente establece? Es decir, que el gobierno no puede echar mano a esas reservas a través del Banco Central. Mire, yo creo que esa es una parte importante, que la podremos conversar más adelante, pero el tema es que la ley contempla una nueva institucionalidad para poder administrar no solamente el Banco Central, sino también todo lo que hace relación a la regulación financiera en el Ecuador. Es decir, la Junta de Política Monetaria y Financiera se va a llamar Junta de Política Financiera y se la crea como una institución de derecho público, en la cual está representada por 5 directores nombrados o sugeridos por el presidente de la República a la Asamblea Nacional, que tiene que nombrarlos, y es la encargada de la regulación del sistema financiero. Es una función extremadamente importante. Y la segunda es el directorio del Banco Central del Ecuador. Banco Central del Ecuador como una entidad autónoma, independiente del Ejecutivo en la toma de decisiones y no como parte del sector público que maneja el Ejecutivo, y está encargada de administrar las herramientas que le quedan al Ecuador de política monetaria en dolarización, como es el encaje bancario, como tiene relación al sistema de tasas de interés, a las operaciones de mercado abierto para regular la liquidez de la economía. Es decir, tiene funciones sumamente importantes y de apoyo al sector fiscal para opinar sobre el presupuesto general del Estado y sobre la sostenibilidad del endeudamiento público. Pero hay quienes sostienen, ingeniero, que dentro de los roles del Banco Central está también el de prestarle al gobierno de turno, y quisiera invitarlo a escuchar a un candidato a la presidencia de la República que tiene como caballo de campaña precisamente ese discurso. Escuchémoslo. Que no se privatice el Banco Central del Ecuador, que no se privatice el Banco Central del Ecuador, para que el Estado ecuatoriano pueda cubrir sus obligaciones constitucionales con los municipios de la patria y más bien mantenga una relación con el Banco Central del Ecuador en materia crediticia y financiera. Allí este proyecto de ley urgente está privatizando el Banco Central, y segundo, ¿se puede utilizar los recursos del Banco Central para cubrir las deudas internas que tiene el Estado? Mire, la ley es muy clara y dice en uno de sus artículos que el capital del Banco Central del Ecuador por $100 millones, quien lo aporta es el gobierno central, es decir, el Estado ecuatoriano es el dueño del Banco Central. Ningún banco privado, ninguna cooperativa por el lado del sector financiero es accionista o va a ser accionista del Banco Central del Ecuador. Es el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, no hay tal privatización. En segundo lugar, ¿cómo puede manejarse el Banco Central como un presupuesto paralelo al presupuesto general del Estado para utilizar recursos que no le pertenecen al gobierno central? Los recursos que están depositados en el Banco Central del Ecuador tienen dueños específicos: los municipios, los consejos provinciales, los institutos de seguridad social, las reservas bancarias y de las cooperativas que están en el Banco Central como soporte a los depósitos que tenemos los ciudadanos en las diferentes instituciones financieras. Y por lo tanto, lo que se plantea por parte de este sector político es que no se apruebe la ley para que ellos puedan meterle la mano a recursos que definitivamente no le pertenecen y que además son recursos sumamente importantes para respaldar la liquidez interna y por lo tanto la dolarización en el país. Para que no le puedan meter la mano a esos recursos, el proyecto reestablece los 4 balances del Banco Central que se emitían según la ley Trole 2 y que Correa derogó durante su mandato. ¿Cuál es el objetivo, ingeniero? Recuérdenos de esos balances. Mire, los 4 balances eran sumamente importantes porque era una regla que tenía que cumplirse en la dolarización.
Es decir, básicamente los activos que tenía el Banco Central, son activos líquidos, tenían que estar cubiertos por los depósitos que estaban en custodia en el Banco Central. Pero hubieron dos movimientos en el gobierno anterior. El uno, cuando le vendieron, entre comillas, al Ministerio de Finanzas, 1.000 millones de dólares que tenían en bonos de la AGD en el balance del Banco Central a valor cero. Es decir, ahí le abrieron un hueco de 1.000 millones que descalabraron las cuentas de los 4 balances. Y desde ese momento en adelante, diciembre del 2008, nunca más se volvieron a publicar los 4 sistemas. Entonces, esos sistemas que se van a publicar de manera mensual, le va a dar información al público para que vea cómo están cubriendo los depósitos que están en custodia en el Banco Central, los activos líquidos que están en el balance. Es decir, es una herramienta informática importante y una regla que a través del tiempo se tiene que ir cumpliendo para que en definitiva esos activos líquidos estén cubiertos con depósitos que están a la vista en el Banco Central del Ecuador. Hay un temor, y es que se establece una reestructuración en el proyecto del directorio del Banco Central. ¿Qué vamos a tener? ¿Un directorio politizado o un directorio igual al que manejaba el Banco Central cuando ocurrió el colapso bancario? ¿Se va a incluir a banqueros o a delegados de los bancos en el manejo del Banco Central, ingeniero? No, Lenin, la ley es muy clara. Ahí están establecidos cuáles son los requisitos que tienen que tener los ecuatorianos que aspiren a ser directores, ya sea de la Junta de Política Monetaria y Financiera o del Banco Central del Ecuador. Y en esos requisitos la formación académica es fundamental porque se exige títulos de 4º nivel. Y en segundo lugar, no tener ni haber tenido ningún tipo de vinculación con la banca, con las cooperativas, con compañías de seguros, etcétera, es decir, quienes conforman el sistema financiero y por lo tanto van a ser profesionales independientes, capacitados, probos, que ejerzan las funciones que determinará la nueva ley y la nueva reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. Bueno, la ley puede decir cualquier cosa, ingeniero, ¿no? Recuerde usted que se requería un título académico para formar parte del directorio del Banco Central y le bastó a alguien ser primo del presidente de la República para llegar a ese cargo sin tener título alguno. Bueno, pues acuérdese, Lenin, que sí tenía título, lo que pasa es que después se descubrió que era un título chimbo y por lo tanto entró al directorio poniendo ese título sobre la mesa, así que si se hubiera sabido que no tenía título académico, definitivamente no podía ser parte del Banco Central del Ecuador. Bueno, fueron las argucias de Pedro Delgado. Jorge Gallardo, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Vamos a una